Soy un hijo de mi tiempo, una víctima de las circunstancias que rodearon a mis padres y las que después me rodearon a mí. Mi padre fue un caso típico de su época. Era un hijo de un adinerado cocinero de Palencia, al que nunca le faltó de nada excepto tiempo y mano izquierda para educar a sus hijos. Mi padre creció mirando por su madre y maltratado y traumatizado por su padre. Durante años fue víctima del régimen despótico de este. El abuelo siempre trató de comulgar con los ideales de aquellos que ganaron la guerra y de su gran líder Francisco Franco. Con buen facha, el abuelo creía que una educación estricta y religiosa sería la correcta para educar a sus hijos. Y si bastaba con esto, quedaría la mano dura. Como en muchos otros hogares de la época, la misiva que utilizó el abuelo para educar a sus hijos cuando las cosas se ponían feas fue: la letra con sangre entra. Una buena solución, equivocada, trata de discutirse a los viejos de la época. Mi padre fue un espíritu libre. Nunca le gustó acatar las normas, los horarios ni inclinarse ante nadie. El hecho de haber sido un niño mimado por su madre hizo que nunca apreciase el esfuerzo que requieren ciertas cosas. Esto, unido al régimen dictatorial de su padre, hizo que creciese como un chaval rebelde y poco aplicado. Nunca pudo renunciar a lo que siempre fue, por mucho que le golpeasen, castigasen y humillasen. Nunca pudo dejar de ser un espíritu libre, un vago, un culo inquieto. Siempre fue un tipo inteligente, pero su personalidad libertina nunca le dejó concentrarse en las labores de los demás mortales. Los estudios nunca le llamaron con atención. Siempre siguió su propio camino, culturizándose a su manera. El trabajo y la responsabilidad nunca le importaron una mierda, y como hijo de ricos que era, nunca se esforzó por levantarse a las 7 de la mañana. El caso de mi padre fue algo distinto al de mi madre. El caso de mi madre fue algo distinto al de mi padre. Mamá creció en la Penilla de Cayón. La Penilla era y es un submundo dentro de otro submundo. Si Cantabria está poco avanzada en los años 50, la Penilla todavía menos. Mamá creció en una casa de campo, en un ambiente sano e idílico. Todo perfecto si no fuese porque algo en su casa lo hacía insoportable. Los abuelos siempre fueron las típicas personas de principios de siglo. Gente dura y currante que por las circunstancias de la vida solo se preocupaban de trabajar sol a sol. Los abuelos nunca lo tuvieron nada fácil. Y después de la vida que habían tenido cuando llegaban de su trabajo, en las fábricas no les apetecía reírse demasiado. La abuela era una mujer de campo currante y sencilla. Una persona muy creyente y religiosa, a la que nunca le gustaron las distracciones ni los adelantos. Ella siempre vio la tele, el tabaco, el alcohol y las distracciones como inventos del diablo. Igual que yo. Mi abuelo materno, por su parte, era algo más moderno. Como todo hombre de ciudad, creció en Santander, de principios de siglo. Y más tarde emigró a la Penilla para trabajar en la Nestlé, como carpintero. Allí conocí a mi abuela. Y al poco tiempo se fueron a vivir juntos a una casita de campo para formar una familia. Pero cuando estalló la guerra civil, se fue a luchar en el bando del general, y allí fue donde cambió su personalidad para siempre. En la guerra, la muerte, el hambre y la degeneración lo devolvieron a casa convertido en una alimaña. Nadie de la familia sabe lo que le ocurrió en el frente, pero según la abuela, cuando volvió de allí, algo dentro de él había cambiado. El interés de mi abuelo por sus hijas dejó de ser paterno para convertirse en sexual. Cuando la abuela se dio cuenta de esto, decidió internar a sus hijas en un colegio religioso para quitarlas del alcance de su abuelo. Durante años mi madre y mi tía estuvieron internadas fuera del alcance de su padre. Cuando tuvieron edad suficiente para defenderse, la abuela permitió que volvieran a casa. Mi tía se hizo monja tiempo después, y mi madre comenzó a trabajar en las cadenas de envasado de la fábrica. Pero el ambiente que reinaba en el hogar cada vez era más raro, debido a la mala relación de los abuelos. Cuando mamá cumplió los 23 años, decidió marcharse de casa para huir de la situación que en ella reinaba. Cuando conoció a mi padre, vio su oportunidad, y no la desaprovechó. Papá y mamá se conocieron en una discoteca de moda de Santander. La magia surgió al instante, y su felicidad duró unos años. Pero lo que en un primer momento pareció ideal, se tornó insoportablemente tiempo después. Papá no había dejado de ser lo que fue, y mi madre lo descubrió cuando se fue a vivir con él. Vivieron en muchas ciudades de España: Madrid, Valladolid, Valencia, Barcelona, y en todas ellas papá comenzó muchos proyectos, pero pronto los dejó. Al final siempre tenían que pedir dinero prestado a los padres. Cuando no era así, mi madre trabajaba por los dos.
Al principio fue ocasional. Mientras mi padre se decidía por un trabajo digno para él, más tarde se convirtió en una costumbre. Mi madre decidió dejarle cuando quedó embarazada de mí. Atrás quedaba la época en que fueron felices, la época en que papá se gastó todos sus ahorros en juergas continuas, y la temporada en que ella había tenido que trabajar para él. Mi madre se cansó de no ir a ninguna parte con él, y al final lo abandonó. Cuando mi madre quedó embarazada, decidió para quién iba a trabajar a partir de ese momento. Sin saber muy bien a dónde ir, acabó en casa de una amiga en la villa de Santoña. Mi padre y mi madre anduvieron luchando por mi custodia. Al final, sin mucho esfuerzo, ganó mamá. Al abogado que contrató no le costó mucho encontrar las pruebas que demostrasen que papá era un vago y mamá me educó desde entonces. Santoña fue divertido para crecer cuando era un niño. Los veranos en sus playas eran para recordar. Mamá trataba de compensar las carencias paternas llevándome a la playa, a las ferias de las fiestas de la patrona, al cine. Trataba de ser madre y padre, y al principio lo hizo muy bien. A partir de los 12 años, comencé a frecuentar las calles de la villa, y me di cuenta de que quizá aquel lugar no era tan maravilloso. La droga estaba terminando con la juventud de muchos lugares, y en Santoña se notaba muchísimo más. Recuerdo a los toxicómanos tirados en los bancos de la plaza de San Antonio, descansando después de haber conseguido su preciada dosis. Recuerdo sus caras desencajadas, y las jeringuillas que dejaban en todas las esquinas cargaditas con su sangre. Una sangre que se pudriría tiempo después con la llegada del SIDA. Comencé a salir con los niños de las calles santoñesas, con los hijos de los marineros, los albañiles, las prostitutas, los alcohólicos y los yonkis. Juntos descubrimos que en el pueblo no había reglas. Robábamos en los barcos pesqueros, nos bebíamos el vino de sus despensas, nos fumábamos el tabaco que dejaban y nos acostábamos con las golfillas del barrio. Hacíamos lo que podíamos para matar el aburrimiento de los duros inviernos en Santoña. Los veranos eran preciosos, pero los inviernos son muy duros. Fin. Vale.